Vamos a esperar a ver tus compañeros cuando se conecten y comenzamos. Bueno, vamos a iniciar de un solo, ya cuando se reintegren sus compañeros, pues ahí van a tener la grabación de todas formas para que lo repasen. Hay un par de indicaciones que hay que dar. Primero, el laboratorio que se publicó la semana pasada, esto la última fecha de entrega es este día. Hasta el momento, ninguno de octavo grado lo ha realizado. Esperaría yo que no se retrasen porque esto se va a cerrar este mismo día a las 12 de la noche. Una vez se haya cerrado, no van a poder ingresar y van a tener que pedir autorización a dirección para poder realizarlo. Si tienen algún comprobante de por qué no lo hicieron en ese tiempo, ahí con dirección se van a entender. Ya luego de eso, cuando direcciones dé el ok, tienen que enviar al, ¿cómo que se llama? Al WhatsApp, al mío, de Infocapa, dicho justificativo para darles el acceso nuevamente. Eso sí, van a tener menos tiempo, van a tener apenas un día para realizarlo. Así que tienen que estar al pendiente de todo eso. De igual forma, en artística, hay una o dos personas que están pendientes de estas actividades. Esperaría yo que no haya sucedido nada, porque me parece que es la misma persona que está pendiente aquí. Si deja que todo este trabajo se le acumule, al final, después los papás van a decir, mire que mi niño se desvela haciendo tareas, pero es simple y sencillamente por irresponsabilidad que han dejado todo por último. Ya si hay algún justificativo, igual tienen que entenderse con dirección para todas estas situaciones, para dar el permiso correspondiente, etcétera, etcétera. Solo que eso sí, no se les va a poder dar más tiempo para la entrega por la misma situación de que estamos avanzando en el periodo y todo el trabajo se les va a ir acumulando. Ya para este día, según nuestro calendario de actividades, comenzamos con la unidad número 3, procesadores de texto y edición de documentos. Los tres subtemas que vamos a ver, la diferencia entre editores y procesadores, el formato de texto y página y procesos de maquetación básica. Para la próxima semana hay un tema, bueno, de hecho, a complementar todos esos procesos y el inicio del trabajo de unidad. Para esta no va a ser un laboratorio, sino que va a ser un trabajo muy específico, muy concreto, en el que van a aplicar los procesos, los conocimientos vistos en estas 2 semanas. Van a realizar un documento con un tema que se les va a asignar la próxima semana y van a tener 2 semanas para completarlo.
Así como los laboratorios anteriores valían 1.7 y 1.8 puntos respectivamente, ahí del puntaje total, este trabajo de igual forma vale 1.7. Y recordemos también que tanto la participación como la asistencia a las videollamadas cuenta, es parte de la ponderación, tal como se les dijo desde el inicio del año. Ahorita vamos a hacer un pequeño cambio para este día. Ahí en el chat tienen que colocar única y exclusivamente la palabra presente, todo en mayúscula. Recordemos la indicación que se les dio al inicio del año, que su nombre debía estar completo, sin ningún agregado y ordenado, obviamente, para que el sistema se los reconozca. Así que vayan colocándolo ahí en lo que iniciamos. Bien. Comenzamos buscando aquí la definición de editores de texto y me dice tanto Wikipedia como las diferentes fuentes que es un programa que permite modificar archivos digitales compuestos únicamente, dice acá, por textos sin formato. Atención a la palabra clave. Los que se les conocen comúnmente como archivos de texto o la palabra clave texto plano. Aquí la característica primordial es que el editor de texto trabaja directamente con los bytes que recibe del teclado. Hay una característica que prácticamente desde el inicio de la computación y las computadoras personales en 1980 no, perdón, del 79, 78, 79 para adelante, que ¿cómo que se llama? Las letras, las teclas, ya tenían asignado y siguen teniendo asignado un código binario para asignar cada una de las letras, los diferentes caracteres, etc. Entonces, para el ejemplo que tenemos ahorita en pantalla, la palabra hola, cada una de esas letras está representada por una cadena de 8 dígitos. En informática, a cada uno de esos dígitos se le llama bits. Una cadena de 8 bits representa un byte de información y por lo tanto cada letra es un byte. La combinación entre los diferentes números va conformando todos los diferentes caracteres que tenemos. Así que para el caso 01101000 es la H y así sucesivamente. Esto se le conoce como el código ASCII. Es posible que a lo mejor, no sé, que en alguno de sus colegios anteriores, en la clase de informática, una de las prácticas que hayan tenido es precisamente encontrar las combinaciones del código ASCII presionando Alt y un número. Aquí la situación puede ser un poco confusa. ¿En qué sentido? Si acabamos de decir que las letras están conformadas por ceros y unos, vamos a ver, aquí está. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ese Alt 64, Alt 97, etcétera? Para el caso de la letra A, que es 01100001. Ups. Letra A que equivale 01100001. ¿Qué tiene que ver el Alt en todo eso? Bueno, la tecla Alt, desde los orígenes de la computación, se servía para activar comandos alternativos, de ahí su nombre. Pero ¿por qué un número? Que presionaban en este caso Alt 97. Bueno, pasa y resulta que esta cadena de bits puede representarse de manera decimal. Así que 01100001 equivale en base decimal a 97. Aquí la palabra, la diferencia es simplemente el sistema en el cual están escritos. Está en binario porque solo utiliza dos caracteres, ceros y uno, y este en decimal. Así que por eso estamos hablando de la misma situación, aunque en apariencia
su forma de representarse sea distinta. Así que, ahí está. Para esto, para los editores de texto que trabajan directamente con código binario, esa característica les permite ser empleados en programación directamente, cuando, por ejemplo, quieren crear una página web, un software, etcétera, etcétera. Un editor de texto es lo primero que van a utilizar. Entonces, características clave que tenemos para los editores de texto, para identificarlo. Primero, trabaja con texto plano. Recordemos ahorita que el texto plano es simplemente la información, sin adornos, sin agregados, nada de tamaño de letra, tipo de letra, nada de color, nada de interlineado. Todas esas características no son de un editor de texto. Aquí lo importante, ya lo había dicho, es la información. Tienen también la característica de ser programas ejecutables sumamente ligeros, en lo que, por poner una comparativa, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está? Aquí está. Una fotografía, un archivo .jpg de las cámaras más básicas de celulares, de los celulares más básicos que pueden comprar un Movistar, puede pesar, qué sé yo, unos 430 kilobytes en calidad feita. Un editor de texto, solo el programa, el ejecutable, el .exe, puede pesar menos de 100 kilobytes. Solo para que vean la densidad de información con la que estamos trabajando. Y aún así, puede, más bien tiene, todas esas utilidades, todas esas aplicaciones. Y ya lo mencionábamos anteriormente, es útil para programación. En el caso que quisiéramos crear, por ejemplo, una página web, en el caso de el programa que ya viene integrado en Windows, el bloc de notas. Ok, vamos a salir de la presentación primero. Vamos a agregar esto, hacerlo un poquito más grande para que se vean. Bien. Empezamos con el código HTML, luego los diferentes espacios. Cerramos las diferentes etiquetas. Empezamos con el cuerpo de página. Cerramos acá, le agregamos el texto. Lo guardamos en el formato correspondiente. Y revisamos los cambios. Aquí tengo ya el archivo generado, en este caso una página web, doble clic, pero lo único que va a aparecer acá es esto. Hola mundo. ¿Dónde está el resto de la información que había escrito? Bueno, simple y sencillamente al ser código, la máquina, en este caso el navegador, el programa encargado de abrir dicho archivo, interpretó todo esto para mostrar solamente el contenido que he designado, en este caso la frase hola mundo. Así es como funciona un editor de texto. ¿Ya? Hay muchos de estos, al menos el más común, obviamente, bloc de notas. Tenemos también Notepad++, que es entre los programadores bastante popular. También otro que se llama Vim. Hay muchos, pero acá lo importante, insisto, para identificar uno de estos programas es que la apariencia no es lo importante es el contenido.
Ahí estamos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos más comunes. Emacs, Gedit, Vim, Notepad, etcétera, etcétera. Luego, los diferentes procesadores de texto. Nos dice la información que encontramos, que es una aplicación para crear, editar, modificar y, obviamente, utilizando la palabra, procesar los documentos con formato, la palabra clave. Aquí el formato no solamente involucra las características del texto que habíamos mencionado, la tipografía, el color interlineado, etcétera, sino que acá la palabra, o más bien la característica principal es el uso de texto enriquecido. Posible pregunta de examen. ¿Y qué es el texto enriquecido? Simple y sencillamente dichas características que hemos mencionado. La tipografía, el tamaño de letra, el color, el interlineado, todas las características adicionales como los estilos, etcétera, ¿ya? Aparte, los procesadores de texto permiten otros procesos y de las características, que ya mencionamos, el texto enriquecido, permiten el trabajo de maquetación. ¿Qué es la maquetación? En trabajo editorial, más que todo para la imprenta, se conoce como maquetación a la organización de todos los elementos dentro del espacio de impresión, en este caso una hoja de papel. El objetivo es que todo se vea bonito, literalmente, bonito, legible y fluido. Para el caso de los trabajos que ustedes puedan hacer para X materia, que les pidan el lenguaje, elabore un álbum de los, qué sé yo, bombas, chistes, tradición oral del Salvador. Entonces usted va a buscar la información, la va a digitar ahí en su programa preferido, Word, Avi Word, Google Docs, lo que sea, y le va a agregar imágenes de forma de que todo se vea bonito, qué sé yo, el título arriba, en dos columnas el contenido, a la izquierda la imagen y a la derecha el poema, como corresponda. Eso es el proceso de maquetación. Me dice también que trabaja con el esquema WYSIWYG. ¿Qué significa WYSIWYG? ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Es un acrónimo en inglés de What You See is what you, you get. Lo que ves es lo que consigues. Lo que implica que todo lo que ustedes van a ordenar en la pantalla es exactamente lo mismo que van a obtener en la impresión de su trabajo. Solo que acá hay que hacer un pequeño paréntesis. Cuando, más que todos sus papás, ustedes difícilmente van a tener esa experiencia. Cuando realizaban un trabajo, digamos en un ciber, y se iban a otro lado a imprimirlo, a lo mejor, a la hora de imprimirlo, se movía una imagen o un texto, etcétera, etcétera. Quedaba completamente diferente de lo que habían hecho. ¿Por qué? Primero por situaciones de compatibilidad, que un programa es diferente al que están usando, donde están imprimiendo, principalmente por eso, ¿ya? O que son situaciones completamente distintas, que a lo mejor la persona que hizo el documento lo hizo en OpenOffice y el de la imprenta solamente tiene Word. Así que son uno de los problemas más comunes. Pero fuera de ello, si todos trabajaran con el mismo paquete, pues aquí sí se cumple a cabalidad este principio del WYSIWYG. Vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña muestra de la historia, lo que se conoce como la historia de los procesadores de texto, porque aquí no solamente se involucra a los programas, porque puede considerarse como proceso, procesador de texto a todo el proceso de maquetación, ¿ya? Y vamos a iniciar en este caso con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, allá por 1450 y algo, en la que tenían que ir ordenando cada una de las letras, los tipos móviles, para componer una página. Todo este proceso se hacía obviamente a mano, estábamos hablando de la Edad Media,
No existía nada como computadoras ni procesos automáticos en el sentido moderno de la palabra, por lo que esta parada es obligatoria. Luego, ya de 1800 en adelante, 1867, nos dice acá, que se inventó la primera de las primeras máquinas de escribir modernas. Esta fue patentada por Christopher Latham y fue aceptada su patente en 1874. Esta, insisto, no es la primera máquina de escribir, pero sí la primera en ser patentada, en ser registrada como tal, para sacarle lucro. ¿Cuál es el objetivo, el punto de tener esto en los procesadores de texto? Al igual que la imprenta de tipos móviles, con una máquina de escribir podían ir organizando un texto, ahí estableciendo una jerarquía, temas, los párrafos, las líneas, etcétera, etcétera. Ya con eso pueden establecer el orden de una idea, siempre y cuando se tenga una buena redacción y no se escriba todo de seguido, de corrido, en un solo párrafo. Tenemos dos imágenes, 2 años más de las siguientes iteraciones, diferentes inventos de la máquina de escribir, pero en el 64 tenemos un pequeño invento que vino a revolucionar todo esto de los procesadores de texto. Tenemos la máquina de escribir magnética. IBM desarrolló, bueno, estaba desarrollando en todo ese periodo sus diferentes computadoras que para esa fecha eran extremadamente grandes. Tenemos siempre los ejemplos de la ENIAC, la UNIVAC, Mark I, etcétera, etcétera, que eran de uso exclusivo, prácticamente de milicia, universidades, etcétera. Pero acá daban sus primeros pasos en cuanto a almacenamiento. Recordemos uno de los videos que estuvimos ahí analizando en semanas pasadas, el almacenamiento magnético. Para este tipo de dispositivos se utilizaba a la hora de almacenar páginas ahí manuscritas. No existía una pantalla como tal, sino que escribían normalmente ahí un documento, se almacenaba cada pulsación en esas tarjetas magnéticas y cuando había que corregir algo no era necesario escribir todo de nuevo, sino que mediante un control electromecánico ahí leía la información magnética en dicha tarjeta para acceder únicamente a ese espacio, a esa línea, a esa letra que había que corregir. Y el resto, automáticamente, como si se tratara de una impresora, la máquina lo volvía a escribir. ¿Sí? Luego tenemos en 1972 Lickstrom y Linolex, que eran un sistema de procesamiento de texto sumamente sencillo. Pero acá, en el 72, ya estamos hablando del inicio de las computadoras personales. Ya la pantalla, monitor, etcétera, el esquema moderno que conocemos hoy en día. Todavía no se habían desarrollado los diferentes programas, pero era el inicio. Ya el primer procesador de texto, como lo conocemos modernamente, es WordStar en 1982. Aquí hay vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a dejar esta imagen para conocer la historia directamente de Word que sucedió acá. Desde el 81 ya habían un montón de versiones de procesadores de texto, pero WordStar fue el primero, fue pionero en cuanto a la forma de estructurar la información y de presentarla, porque recordemos que para ese entonces no habían sistemas operativos propiamente dichos, únicamente el de las computadoras Apple, la Apple II, la Lisa, etcétera, etcétera. Faltaban todavía 10 años para que el resto de compañías, en este caso sería IBM, desarrollara un sistema parecido en cuanto a gráficos, a iconos, el mouse, etcétera. Así que WordStar fue el que más se asemejó a ese proceso moderno que nosotros tenemos. Ya a partir de ahí, todos los derivados, en este caso Word, fueron emulándolo, fueron copiando dichas ideas para hacer el proceso más amigable al usuario. Vamos a salir de aquí de esta presentación.
Ahí está. Entonces tenemos que para el 81 ya se había desarrollado, perdón, para el 83 en este caso, se desarrolló la versión 1.0 de Microsoft, el Microsoft propiamente de Word. ¿Ya? Aquí tenemos una de las, bueno, la interfaz que existía en ese entonces. Vuelvo y repito, para ese entonces, el 83, inicios de los 80, todas las computadoras se usaban en modo texto. El clásico CMD que todavía tenemos hoy en día, la consola, escribíamos los diferentes comandos, aparecían todo el texto en pantalla y para acceder a este programa tenían que colocar, por ejemplo, word.exe y darle enter para que dicho programa se ejecutara. Y aparecía todo esto. Tenemos la clásica interfaz de barras, arriba la barra de menú, las dos barras de herramientas que para ese entonces era lo único que existía, etc. Impresoras no eran tan populares, así que era más una forma de guardar archivos digitalmente, porque para los 80 todavía era muy común el uso de máquinas de escribir en secretarías, oficinas, etc. Ya un poco más adelante, bueno, de hecho varios años adelante, en el 95, junto con el lanzamiento del sistema operativo de Windows 95, se empezó a distribuir todos los diferentes programas, en este caso Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera. Todavía no estaban conjugados como un paquete, el paquete ofimático moderno, sino que, insisto, se vendían individualmente. ¿Cuál era la novedad acá? Bueno, que organizaban cada herramienta con botones, siempre las diferentes barras, para organizarlo visualmente mejor. Se incluyó el espacio de la regla que vemos acá arriba, como una simple guía para establecer márgenes, tabulaciones, etc. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí está. Ya a partir del año 97 es que se inicia la distribución de los paquetes ofimáticos como tal. Un paquete completo de oficina y no programas individuales. Aquí se mantiene la estructura de la interfaz de barras, pero se comienza acá con la personalización de la interfaz. ¿Cómo así? Si vemos acá, tenemos vamos a hacer un poquitito más grande, está demasiado pixelado por la resolución. En el extremo de cada una de las barras hay unas líneas que cuando le daban clic les permitía arrastrarlo y cambiarlo de posición. Esto, para el tiempo que se presentó en el 97, fue un hito, fue algo sumamente popular porque decía, yo quiero que estas herramientas estén acá porque aquí me son más útiles, etcétera, etcétera. Yo las quiero de este lado. Fue algo bastante novedoso. Una situación. Entre cada una de estas versiones que les estoy mostrando, hubo versiones intermedias. Existió un Office 2.0, un 2.4, 3, etcétera, etcétera, pero las que tenemos acá en pantalla son las más representativas, las que tuvieron actualizaciones mayores en cuanto a su código. Luego, vamos a saltar al 2003. Aquí, junto con el lanzamiento de Windows XP, Microsoft decidió darle una renovación visual a todos sus programas. En este caso, solo se cambió la apariencia. Las barras tenían un aspecto tridimensional que para el tiempo fue bastante, bueno, fue bonito, fue popular. Pero la forma de trabajo era exactamente la misma desde los 80, no había cambiado mayor cosa. Solo se habían agregado una que otra función, por ejemplo, las macro, que son códigos que uno programa para automatizar determinado proceso. Ya un poco más adelante, en el 2007, casi coincidiendo también con el lanzamiento del nuevo sistema operativo, Windows 7, se decidió nuevamente darle un
otro aspecto moderno a los programas, en este caso utilizando la interfaz Ribbon. Si recordamos, para las versiones anteriores, todas las barras se podían personalizar. De hecho, estos tres puntitos son los que uno le daba clic para mover la barra y colocarla donde más le agradara. Ya a partir de este punto, eso desaparecía. Todos los iconos, todos los botones y comandos estaban en el mismo lugar para todos los usuarios. Porque a lo mejor en su colegio alguien decía, lo vamos a poner de esta forma las barras, pero en la casa al papá no le gustaba ahí, sino lo que lo movía de este y otro lado, y era una pérdida de tiempo estar buscando algún botón que generalmente se está acostumbrado a ver en una posición. Aquí ya no. La estructura de la interfaz Ribbon establece, o más bien organiza todos los botones en base a las fichas o pestañas, los diferentes grupos y finalmente los botones de comando. Nuevamente acá la forma de trabajo es prácticamente la misma, solo se agregan unas cuantas características que ayudan a la productividad. En tiempos modernos ya van ubicando diferentes necesidades que se van supliendo poco a poco. A partir de acá se mantiene, al menos hasta la fecha, esta estructura de ventana con la interfaz Ribbon. A partir del 2010 la tendencia es a aplanar todos los diseños. Se supone, se dice entre el círculo de diseñadores, que esto es la tendencia moderna para ir, no sé, ir proyectando un aire de modernidad. Porque si nos fijamos acá, desde el 2003 se iba dando un aspecto tridimensional con las barras, los botones, etcétera, que a partir del 2010 se fue aplanando nuevamente, casi regresando a los orígenes de la interfaz de barras. Ya para el 2016, que fue la última actualización mayor, tenemos esta apariencia completamente plana en las interfaces de todos los procesadores de texto y realmente de toda la paquetería de Office. Ouch. Así que esto es todo de la historia de los procesadores. Recordemos que hay más, pero al ser este el más popular, pues es útil conocerlo. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir, al menos en la mayoría de procesadores de texto? Primero, se configura tanto la página como las diferentes preferencias, en este caso, el tipo de texto, el tamaño, interlineado, etcétera. Tal como se les había dicho desde el inicio del año, vamos a utilizar únicamente las aplicaciones de Google. A ver aquí. Vamos a abrir el correo primero. Bien, recordemos las diferentes formas de crear nuestros documentos. Acá desde la interfaz de Gmail, en el botón de aplicaciones de Google, buscamos directamente, ahí está, documentos de Google, sino en nuestra carpeta de Drive. Este proceso es en la computadora, recordemos. Vamos a ver qué tan lento carga. Ya se bugueó. Vamos a cerrar acá. En la unidad de Drive podemos darle clic derecho desde cualquier punto en blanco. Nos va a dar las opciones, más en este caso, y buscamos documento de, en este caso de Google. Aquí está en la parte de abajo, ahí se puede ver, etcétera.
Abre. Ahí está. Vamos a revisar ambos procesos, desde la computadora y desde el celular. Es lo mismo, excepto primero por el tamaño y la interfaz, que en el teléfono es sumamente sencilla, es minimalista, solamente lo que se ocupa diariamente. En cambio, acá tenemos un poco más de alternativas. Como les mencionaba anteriormente, lo primero que hay que configurar es el tamaño de página. Para este caso, nos vamos a archivo, menú archivo en la parte superior derecha, superior izquierda, perdón, casi hasta el fondo del menú, configuración de página. Y me da las diferentes opciones, aplicar a todo el documento o contenido seleccionado. Esto es útil, por ejemplo, cuando quieren crear un ejemplo muy concreto, un álbum, qué sé yo, de poemas, y quieren poner una imagen que tiene que ir horizontal. Entonces ahí pueden seleccionar dicha configuración, que todas las páginas, excepto esta, estén verticales, y la seleccionada donde voy a colocar el mapa o la imagen, lo que sea, que esté horizontal. Por lo general, siempre lo vamos a dejar en todo el documento, a menos que se especifique lo contrario. Orientación de igual forma vertical. Tamaño del papel. Acá en el país solamente se utilizan dos tamaños, tamaño carta y tamaño legal, el que llaman oficio, ¿sí? Pero para efectos prácticos y bueno, para todas las tareas siempre se les pide tamaño carta, así que se ubica el tamaño que corresponda. Esto del color de la página es irrelevante, a menos que quisieran gastar mucha tinta en una sola impresión, y esto no es recomendable, así que así se deja. Los márgenes dependerá del trabajo que se solicite. Así que esto ahí se modifica, etcétera, etcétera, y se le da aceptar para visualizar los cambios. De igual forma que en Word y en la mayoría de procesadores de texto, en la parte de arriba y en la izquierda podemos ver una regla en la cual se visualizan los márgenes, por lógica. Acá nos va a servir para crear los encabezados y los pies de página, que es una de las características primordiales de la maquetación. Tenemos que establecer también el tipo de letra que se va a utilizar. Acá en Google Docs, igual que en Word, en AviWord, en LaTeX, etc., nos presenta una serie de tipografías que podemos utilizar. Como consejo de diseñador y de, bueno, obviamente, docente de informática, tienen que escoger solamente letras de acuerdo a lo que van a presentar. Si es un trabajo artístico, perfectamente pueden escoger letra de carta o cualquiera que sea llamativa, ¿sí? En cambio, para trabajos serios, como ya conocerán, siempre se utiliza tipos de letra Arial o similares y la clásica Times New Roman. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, aparte de la forma, su clasificación, los tipos de letra Arial se le llama de palo seco porque no tienen ningún adornito. En cambio, la Times New Roman es letras del tipo serif, ¿ya? Que tienen serifa, se le llaman. Ese remate, esos piquitos en los extremos de la letra. Por lo general, esas letras del tipo serif, la Times New Roman, se utilizan para títulos, para resaltar algo, y las letras de palo seco, la sans serif, así como la Arial, se utiliza más para el cuerpo del informe, del trabajo, etcétera, etcétera. En Word, al menos desde la versión 2010, si mal no recuerdo, ya no se utilizan estas dos, Arial y Times New Roman, que eran por defecto, ahora son Cambria y Calibri, que cumplen la misma función. La Cambria es una letra del tipo serif y la Calibri del tipo palo seco. Una vez ubicadas las características del texto, aparte del tamaño, tenemos que ver acá estas tres características básicas, la negrita, cursiva y subrayado. ¿Para qué me sirve cada una de ellas? Recordemos, negrita,
cursiva, subrayado. Vamos a escribir un texto así un tanto aleatorio. La computadora es un dispositivo electrónico, electrónico o mecánico que mediante algoritmos puede resolver diferentes problemas, qué sé yo. La computadora moderna se basa en las teorías de Alan, creo que es con doble L, Turing. Voy a hacerlo un poquitito más grande. Ahí estamos. ¿Para qué me sirve la letra negrita? Cuando necesitamos resaltar algo, una palabra o un título, se utiliza directamente negrita para los títulos. Pero en un párrafo, la negrita se va a utilizar solamente para palabras clave. En este caso podemos resaltar esto, dispositivo electrónico, ahí está en negrita, o mecánico que mediante algoritmos puede resolver diferentes problemas. La cursiva me sirve para resaltar o identificar todas aquellas palabras extranjeras o que estén en otro idioma. Aquí no, en esta no tengo mayor cosa, los nombres no se consideran extranjerismos, pero nomás por el ejemplo lo vamos a poner en cursiva. Ahora, la letra subrayada, ¿cuál es el punto de utilizarla? Siempre es para dar énfasis. En este caso a una frase, elementos un poco más extensos, pero puede estar en combinación con las dos características anteriores, negrita y cursiva. Puedo poner aquí, mediante algoritmos puede resolver diferentes problemas. Esto lo voy a subrayar, ¿ya? Cada una de estas características tienen que utilizarse a cabalidad para lo que corresponde, porque, por ejemplo, no voy a poner en negrita un extranjerismo, una palabra de otro idioma, a menos que sea sumamente importante, ¿ya? Ahí sí se puede combinar estas características. De igual forma, si en esta frase que he subrayado hay una palabra clave, ahí se pone en negrita. Si hay otro extranjerismo, ahí se pone en cursiva, etcétera, etcétera. Es cuestión de irle aplicando dicha lógica. Luego de esto, hay procesos en los cuales ustedes van a necesitar, qué sé yo, aplicarle todos estos estilos a textos sumamente extensos. Entonces, hay una característica que curiosamente se llama estilos, en los cuales ustedes solamente seleccionan un texto y para el caso de acá Google Docs están en la parte superior izquierda, voy aplicándole esos estilos. ¿Y qué es un estilo? Posible pregunta de examen ahí. Son características predeterminadas para el texto. ¿Y cuáles son esas características? Lo que ya conocemos, tamaño de letra, tipo de letra, color interlineado, etc. Son 4 o 5 en uno, de un solo, sin necesidad de que usted esté seleccionando, clic aquí, selecciono, clic aquí, le aplico, clic aquí, de un solo. Él mismo aplica todo ese proceso. Vamos a ponerle acá un título, por ejemplo, esto vamos a regresar a normal. Vamos a ponerle inicios de la computadora. Esto lo quiero en un estilo de título. Clic aquí, selecciono y aplico. Ahí está. ¿Para qué me sirve esto? Aparte de ahorrarme tiempo. Bueno, para los procesos automáticos, como es el caso de la creación de índices, esto me ahorra una infinidad de tiempo. Porque el programa, cuando le dice genera el índice automáticamente, va a buscar
todos los textos que tengan determinadas características. Para el caso, estilos de título, subtítulo y por lo general hasta 1 o 2 niveles, que sería el título 2. ¿Ya? Esto me da, aparte del orden que necesito, un mapa del documento, que es lo que tengo acá. Voy a crear aquí otro texto. Voy a poner otro título, qué sé yo, edad antigua. Selecciono, clico, a ponerle subtítulo. No, pongámosle siempre título. Ahí está. Acá, al menos en la interfaz de computadora, acá a la izquierda, podemos ver el mapa del documento, todos los diferentes títulos. Si yo estoy navegando en mi documento y no quiero estar haciendo scroll con el mouse, acá, al darle clic, automáticamente me va a mandar a esa posición. Es un marcador de posición también, o un hipervínculo, como quieran llamarlo. ¿Qué pasa ahorita en la interfaz del teléfono? Esto ya es un poquito más complicado por el simple hecho del factor tamaño. Asumamos que este es un teléfono. Igual es un emulador de teléfono. Al abrir la aplicación, tanto para Android como para iOS, tenemos los diferentes documentos que se han creado, bueno, recientemente, los modificados, etcétera. Damos clic acá, nuevo documento o plantilla, lo que corresponda. Pero la interfaz es extremadamente sencilla. ¿Qué es lo que tenemos? Un espacio en blanco, acá un pequeño cheque que es solamente para decirle, va, ya, guárdelo. Las herramientas de deshacer y volver a hacer, etcétera, etcétera. Y acá en la parte inferior, las herramientas básicas. ¿Cómo voy a trabajar aquí en mi teléfono? Bueno, ya conocemos una de tantas herramientas que la utilizamos el año pasado, el dictado por voz. Esto, dependiendo de su teléfono, va a estar en un lugar o en otro. Acá en el emulador no lo tengo, pero por lo general en los teléfonos está junto al teclado. Cuando ustedes le dan aquí en la parte de arriba, de abajo, perdón, swipe, que suben el teclado para empezar a escribir, les da una opción de dictado. Entonces ahí la activan. Insisto, esto depende de su marca de teléfono, de su, ¿cómo que se llama? De su sistema operativo, etcétera. Está en varias posiciones. He visto hasta 4 diferentes en los teléfonos que tengo acá en la casa. Pero fuera de eso, vamos a escribir un texto aleatorio. Vamos a copiar el que tenemos acá. Ah, lo eliminé. Voy a copiar esto del calendario de actividades. Aquí sí que no puedo seleccionar, etcétera, etcétera, como si fuera una computadora normalmente, por el factor tamaño. Es un poquito más incómodo. Así que, insisto, ustedes lo van a hacer dictado y luego le aplican las características. Ya tengo acá un texto, digamos, aleatorio. A esto le quiero poner estilo, subtítulo. No puedo hacerlo desde acá sin utilizar todas estas herramientas de la parte de abajo. Vamos a ponerle acá tipo de letra, por ejemplo, Arial, Cabet, Conforta, qué sé yo. Tamaño de letra, un tamaño distinto. Las diferentes características del texto. En este caso a esto le voy a poner, por ejemplo, negrita, esta cursiva, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que ir explorando las diferentes posibilidades de su teléfono. Ahora, para la configuración de la página, ¿dónde me voy a ir? En el teléfono estamos limitados a un par de características nada más. Me voy acá en la parte superior derecha, a los 3 puntitos. Ahí está. Tengo diferentes opciones. Diseño e impresión, de preferencia déjenlo desactivado a menos que tengan una tablet, ¿sí?
porque esto les va a activar la vista como si estuvieran en la computadora y para teléfono es sumamente incómodo. Esquema del documento, esto me ayuda para ubicar los diferentes estilos, explorar, corrector ortográfico y aquí abajo configuración de página. Uy. Aquí es donde voy a cambiar lo que corresponda, pero como les decía, estamos limitados a un par de opciones. En este caso, la orientación, tamaño de papel y color de página. Aquí no podemos modificar márgenes, por lo que, si no corresponde, no se lo van a modificar. Tamaño del papel, por defecto, la mayoría de dispositivos, de teléfonos, lo ponen a 4. Así que aquí tienen que cambiarle las características de la página según corresponda. Ya les había mencionado. Por lo general se pide tamaño carta. Le damos ahí, seleccionar, regresamos. Es todo lo que podemos configurar de la página. Y ahí está. Acá tenemos este botón de la los diferentes estilos que podemos aplicar. Nuevamente, herramientas para el texto, etcétera. Tengo acá 3 características adicionales que realmente no se usan mucho y acá en teléfono es más incómodo querer trabajar con ellas. El tachado, superíndice y subíndice. El superíndice, recordemos, es prácticamente el exponente que usamos en matemáticas, el numerito que se pone en la parte de arriba. El subíndice es lo mismo, pero en la parte de abajo se utiliza para la simbología, todas las de química. Cuando queremos poner, por ejemplo, H2O, ahí utilizamos el subíndice, pero fuera de ello no tiene mayor aplicación. Para las alineaciones de párrafo tenemos acá línea de izquierda, centro, derecha, justificado, sangría, etcétera, etcétera. Tenemos también las opciones de interlineado. ¿Qué es el interlineado? Bueno, primero tengo que seleccionar el texto. Voy a las diferentes opciones, párrafo. El interlineado es para darle más espacio entre cada una de las líneas. Ahí podemos ver cómo va cambiando, etcétera, etcétera. Dependiendo lo que se necesite, así se le va a aplicar. Acá, por lo mismo del factor tamaño, está limitado a un interlineado de 2 espacios, ¿sí? Por cada enter que ustedes le den acá, es como que si le dieran 2. Eso significa nada más. Luego tenemos las diferentes viñetas por si queremos realizar una lista ordenada o que no importa el orden, etcétera. Igual aquí tenemos los botones. Hasta ahorita no es mayor característica que podemos aplicarle, pero para un documento sencillo basta y sobra. ¿Qué les recomiendo yo? Para los trabajos que se les soliciten, primero utilicen el dictado de Google, porque es mentira. A menos que tengan unas manos pequeñas y dedos ágiles, van a trabajar relativamente tranquilos con eso. Personalmente, a mí me estresa trabajar un documento en Word, perdón, en Google Docs, acá en teléfono, por el simple hecho de que tengo que estar aplicando formato, etcétera, etcétera. Por eso prefiero hacerlo en la computadora, pero cuando no tengo opción, lo que hago es escribir solamente la información. Es lo primero que hago. Y luego me dedico a editarlo, ¿ya? El formato más básico que pueden aplicar sin mayor complicación es lo de los párrafos, el enter. Ya recordemos que para establecer la jerarquía de ideas tenemos que utilizar bien los signos de puntuación, comas, punto y coma, en este caso, salto de párrafo, o sea, el enter, etcétera. No tiene mayor complicación. Media vez ustedes respeten esas reglas relativamente sencillas de redacción, ya el formato que le den al texto va a ser más llevadero. ¿Hasta ahorita hay alguna consulta? ¿Todo se ha comprendido? Sí, ¿Todo bien? Ok. Bien. Para la clase de artística. Vamos a cerrar esto. Estamos.
A las 8 de la mañana se publicó automáticamente la asignación. Vamos a ver si carga esto. Ahí está. Les decía que hoy en la mañana se les publicó la actividad. Según el modelo, nuevamente vamos a realizar los diferentes patrones. Ustedes posiblemente no lo vean bien en la pantalla, igual ahí lo tienen en el aula virtual para que lo exploren. Siempre son los rectángulos, los cuadrados, perdón, de 3 por 3 centímetros. Van a realizar el patrón que se muestra. Ahí con plumón, recordemos que tanto el cuadrado como el margen siempre es con regla, pero lo que está acá adentro es a mano, ¿ya? Completamos la columna, proseguimos, etcétera, etcétera. Son 2 páginas, acá cada una con su juego de patrones. El margen decorativo, ojo acá porque algunos me han enviado la tarea así, tal cual lo ven en la imagen, completo, pero sin el margen decorativo. Eso no cuenta, recordemos. Tienen que colocarlo según las indicaciones que se les da en la semana. Para esta ocasión, el margen decorativo que van a colocar acá van a ser lápices y borradores. Cabal el dibujito de lápiz y borrador en todo el margen. Tienen 2 centímetros de espacio, así que perfectamente pueden hacer 2 filas, ¿ya? De 1 centímetro cada uno. Van a ir alternando, lápiz, borrador, lápiz, borrador, lápiz, borrador. Eso es todo. Pueden hacerlo solamente con un color para no complicarse. Ya si desean colorear ese margen, será muy opcional, no es problema. Pero pueden hacerlo con un solo, con lapicero, con lápiz o con el mismo plumón. Pero al ser tan pequeño y con más detalles, yo les recomendaría que lo hicieran solamente con lapicero. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Insisto, no dejen que se les acumule las tareas, porque si después están reclamando que tienen demasiada tarea, pues lo primero que hay que revisar es si han tenido alguna dificultad y si no la han tenido, pues por la misma irresponsabilidad les ha tocado desvelarse. Así que evitemos esas situaciones. Vamos a dejarlo hasta acá, hasta este punto. Pongan a cargar sus teléfonos. Feliz provecho. Nos vemos la próxima semana.